Buenas, yo soy Yaiza y me da curiosidad saber qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando leemos. He investigado mucho sobre este tema. Hemos cartografiado los circuitos que se producen en nuestro cerebro al leer y hemos entendido todas las etapas por las que pasan las palabras. Uno de los experimentos clave para nosotros fue comparar personas que nunca habían aprendido a leer, es decir, analfabetas, y personas que fueron escolarizadas y aprendieron a leer. Llevamos a cabo el experimento en Portugal y en Brasil. Era un experimento bastante complicado porque queríamos encontrar personas que no habían aprendido a leer, ya no porque tuvieran algún tipo de dificultad o dislexia, sino porque no tuvieron la oportunidad, porque su familia no pudo escolarizarlas, por ejemplo. Así pues, las sometimos a un escáner en Neurospin y también en Brasil. Observamos todas las diferencias entre sus cerebros, lo que nos permitió elaborar una especie de mapa sobre lo que cambia en el cerebro cuando aprendemos a leer y por dónde pasa el circuito de la lectura en el cerebro. Pasa por muchas etapas. En primer lugar, hay una serie de cambios en el sistema visual. Si has aprendido a leer, la resolución de tu sistema visual se ha mejorado para reconocer las diferencias mínimas entre las letras, que a veces son muy pequeñas, porque reconocemos letras muy pequeñas, y sobre todo para identificar rápida y paralelamente toda la cadena de letras. Hemos comentado que hay una región cerebral que está aquí en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo occipitotemporal, que se especializa en los alfabetos que uno ha aprendido a reconocer. Lo que es realmente extraordinario es que siempre se ubica en el mismo lugar en cada uno de nosotros. Podríamos pensar que como la lectura es una actividad cultural con grandes diferencias entre países en cuanto al sistema de evaluación y al método de aprendizaje, tendría circuitos completamente diferentes. Y no, hay un circuito totalmente particular y muy reproducible para aprender a leer, y en él hay una etapa clave que es reconocer la cadena de letras. Después existen otras regiones que se modifican igualmente, que reconocen los fonemas. En este momento, se pasa automáticamente de la cadena de letras a la cadena de sonidos, a los sonidos del lenguaje, a los fonemas que se corresponden con cada palabra. A partir de ahí, el cerebro trata las palabras escritas de la misma manera que las palabras habladas. Así pues, todas las áreas del lenguaje se sitúan en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo temporal, en el área de Broca, que se activa del mismo modo para reconocer el significado de las palabras y la forma en que éstas se combinan para formar frases, tanto a nivel escrito como oral. A modo de resumen, cuando uno aprende a leer, aprende una especie de interfaz visual nueva para entrar en el sistema del lenguaje. Antes de aprender a leer, los niños tienen un lenguaje oral. Las áreas cerebrales del lenguaje oral se reutilizan para reconocer las palabras escritas y para comprender un texto y sus frases. Es decir, aprendemos una interfaz, un sistema que reconoce la forma de las palabras y que las envía hacia las áreas del lenguaje. Para hablar de todo esto, utilizo un concepto que llamo reciclaje neuronal. No hay nada en la evolución que nos haya preparado para leer, en cambio sí para comprender el lenguaje oral. El lenguaje oral es particular de la especie humana. Todas las especies humanas desarrollan el lenguaje. Es algo intrínseco en nuestra biología, pero la escritura no. La escritura es una invención muy reciente. La escritura solo tiene unos miles de años y por tanto no ha podido hacer presión genética para que nuestro cerebro evolucione para aprender a leer. Hasta hace pocas generaciones, únicamente una pequeña parte de la humanidad aprendía a leer. Así pues, no es algo que tenga una presión genética que haya podido cambiar nuestra evolución. Cuando aprendemos a leer, nuestro cerebro es como el de un primate y debe reutilizar los circuitos que ya sirven para otra cosa. Hemos descubierto que existen circuitos de esta parte visual de nuestro cerebro que sirven normalmente para reconocer los objetos, las caras, y que se reorientan para aprender a reconocer las letras gracias a nuestra capacidad de aprendizaje, a la plasticidad de nuestro cerebro. Cuando aprendes a leer, al cabo de unas semanas o meses, una pequeña región cerebral se especializa en el reconocimiento visual de las letras
pero solo lo hace con las letras que has aprendido. Si aprendes a leer el alfabeto romano, serás capaz de reconocer la forma de estas letras en particular, pero no reconocerás, por ejemplo, el alfabeto hebreo o los caracteres chinos. El cerebro se especializa en unas formas concretas de las letras. Es muy interesante ver que la forma de nuestras letras se ha adaptado para que sea más fácil obtener este aprendizaje en nuestro cerebro. Es decir, el cerebro no se ha adaptado genéticamente para aprender a leer, sino que culturalmente han sido las letras las que han evolucionado para poder aprenderse e inscribirse más fácilmente en los circuitos preexistentes de nuestro cerebro. No sé si lo sabéis, pero las letras se originaron para simplificar formas. Inicialmente, eran formas muy concretas que se usaban para hablar de objetos. Por ejemplo, la letra A. Imaginaos la letra A en mayúsculas. ¿Sabéis a qué corresponde? Dadle la vuelta 180 grados. Ahora tenéis una A así, al revés. Es la cabeza de una vaca o de un buey. El sonido de la letra A, que tenía inicialmente un sonido glotal, fue la primera letra, el primer sonido más bien que representaba al buey en las lenguas semíticas en el origen del alfabeto. Hemos tomado prestada la forma de la cabeza de un buey y la hemos transformado en una letra porque es fácil aprenderla. Luego ha evolucionado y ha cambiado progresivamente. Por esta razón está girada 180 grados. De hecho, hemos elegido para las letras de nuestro alfabeto formas que son fáciles de aprender para nuestro cerebro, para la región particular del cerebro que utilizamos para aprender a leer. Así trabajan los circuitos muy rápidamente. Aún no os he hablado del tiempo, pero entre el momento en el que pongo una palabra en la pantalla y el tiempo que se tarda en reconocerla pasa aproximadamente un quinto o un cuarto de segundo. Así, en un cuarto de segundo el cerebro ha recorrido todo el camino desde la retina, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal hasta reconocer la palabra y las letras y acceder al sonido y al sentido de la palabra. Esto se produce a una velocidad increíble, lo que provoca que podamos leer palabras casi a la misma velocidad a la que las pronunciamos o las oímos. Hemos encontrado un sistema extraordinariamente eficaz, e incluso en el laboratorio. Terminaré hablando sobre esto. Preparamos experimentos en el laboratorio en los que aceleramos la velocidad de presentación de las palabras. Podemos mostrar las palabras como si fuesen destellos, tac, 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 así, hasta 8 o 10 veces por segundo. 10 palabras por segundo. Y el cerebro sigue en gran medida la secuencia de palabras y llega a reconocer de qué se trata, de qué frase se trata, y llega prácticamente a comprenderlo. Se puede incrementar la velocidad y que el cerebro siga comprendiendo. Hola, buenos días. Mi nombre es Ainhoa. Me gustaría preguntar